Bueno, como dice el nombre del video, vamos a ver acerca de la percepción de la sonoridad, cómo se mide desde sus comienzos. Y en el comienzo tenemos la ley de Weber-Fechner, que es considerada como el comienzo de la psicofísica y también de la psicoacústica. Esa ley establece una relación entre la medida perceptual y la medida física. Dice que a iguales diferencias de la medida perceptual le van a corresponder iguales proporciones de la medida física. Esto que puse acá al lado es un ejemplo muy sencillo de esa relación. Teniendo una escala de sonoridad subjetiva que vaya del 1 al 5, si yo mido las diferencias entre dos pares de estas sonoridades, por ejemplo, entre la sonoridad 2 y la 1, vamos a tener una diferencia de 1, entre la 3 y 4 una diferencia de 1. Pero si yo los traduzco, los convierto a potencia acústica, la potencia acústica necesaria para generar esas sonoridades, voy a ver que las diferencias no van a ser iguales en resta. Acá tenemos 10 menos 1 que da 9 y 1000 menos 100 quedaría 90. Por supuesto estos valores de watt no son reales, pero sí se corresponden en su proporción. Entonces, si bien la diferencia de watts no es igual a la diferencia de sonoridad, sí lo va a ser la proporción. La proporción 1000 dividido 100 es la proporción 10 y la proporción dividido 1 es la proporción 10. De esa forma, bueno, queda graficado de que para una misma proporción vamos a tener una misma diferencia de sonoridad. Bien, ya estaba definida la relación, pero aún faltaba la unidad. Y la unidad, como ya saben, es el decibel, pero es una unidad adoptada, no es creada expresamente para medir la sonoridad. En realidad es una unidad creada, como dice acá, para medir la pérdida de la potencia eléctrica en la transmisión de señales telefónicas por cable. Cuando se transmite una señal, por cada cierta cantidad de metros de cable, decrece de manera proporcional los watts. No es que pierde una cantidad definida de watts, sino que pierde una proporción con respecto a los watts. Entonces, supongamos que en 100 metros perdía la mitad de watts. Entonces, si empezaba con 100 watts, va a quedar en 50, y en otros 100 metros va a quedar con 25, y otros 100 metros será 12,5. Es decir, cada 100 metros perdió primero 50, después perdió 25, después perdió 12. Entonces no era práctico medir esa pérdida en watts, sino que había que medirla en una unidad que contemple la proporción de la pérdida. Y para eso entonces se inventaron los decibeles, y ahí tiene sentido entonces el nombre del bell, que sería la unidad, porque está dedicada justamente al inventor del teléfono, que es Alexander Graham Bell. Entonces, si la proporción de la potencia de entrada y la potencia de salida era de 10 a 1, el logaritmo de esa proporción te va a dar 1, porque es el logaritmo de base 10, es decir, un bell, que multiplicado por 10 nos va a dar 10 decibeles. De esta forma era mucho más fácil medir en decibeles la pérdida de tensión eléctrica de acuerdo a la cantidad de metros. Si en 10 metros caía 5 decibeles, en 20 metros va a caer otros 5 decibeles y así. Entonces los decibeles simplemente se podían sumar de la misma forma que se sumaban los metros. En fin, traducido a lo que nos interesa, la percepción de la sonoridad, esta unidad y esta situación coinciden con lo que dice la ley de Weber-Fechner. Para nosotros los metros serían la medida perceptual y los watts por supuesto la medida física. Entonces, para usarlo como medida perceptual simplemente teníamos que cambiar los watts de potencia eléctrica por watts de potencia sonora, que en realidad se le llama intensidad sonora y se mide en watts por metros cuadrados, es decir, la cantidad de potencia de energía necesaria para mover un frente de onda de 1 metro cuadrado. De esta forma, los decibeles de intensidad sonora tienen la misma fórmula para medir los decibeles resultantes de la relación de dos intensidades sonoras. Pero también es común a la hora de estudiar los decibeles encontrar la definición del decibel de presión sonora, que tiene una fórmula levemente diferente. En vez de multiplicar el logaritmo por 10, lo multiplica por 20. Esa es la diferencia cuando se trata de una relación de variaciones de presiones. Bueno, y acá incluí la conversión de intensidad a presión sonora para poder entender bien de dónde vienen esos 20, porque son 20 y no 10. Si convertimos la intensidad sonora a presión, nos queda que la intensidad sonora es igual a la variación de presión. Hablamos de variación porque la presión atmosférica es una medida y el sonido lo que hace es variarla en presiones positiva o negativa
según se mueve hacia la cresta o el valle de la onda. Entonces la intensidad sonora es la variación de presión al cuadrado dividido la velocidad del sonido por la densidad del aire. Si despejamos este último componente, al establecer una relación entre dos variaciones de presiones diferentes, podemos cancelarlo, eliminarlo de la ecuación, de modo que una relación de intensidades sonoras va a ser igual a una relación de variación de presiones elevado al cuadrado. Luego, cuando a esto le agregamos el logaritmo de base 10 para medir los veles, se da la oportunidad de quitar este cuadrado y pasarlo multiplicando el logaritmo. Finalmente ese 2 se combina con el 10 y queda un 20 multiplicando el logaritmo de la relación de variación de presiones. También podría haber quedado un 10 por el logaritmo de base 10 de la relación de las presiones al cuadrado, que en realidad hubiese sido más claro. Pero simplificando la fórmula se fue ocultando la verdadera relación que se estaba midiendo, que en realidad era el cuadrado de las relaciones de las variaciones de las presiones. Bien, hasta ahí los decibeles nos servirían perfectamente para medir la diferencia de sonoridad entre dos potencias acústicas o dos variaciones de presiones. Pero si queríamos usar los decibeles como una escala, entonces teníamos que definir un punto de partida, un cero, digamos. Ese cero tiene sentido de que sea justamente el umbral de audición, es decir, el sonido más débil que podamos llegar a oír. Ese umbral se lo obtuvo para una frecuencia de 1000 Hz y resultó de ser de una variación de 20 micropascales, que equivalen en intensidad sonora a 10 a la menos 11 watts por metro cuadrado. Entonces el decibel de presión sonora, que se indica como SPL, Sound Pressure Level, o NPS, nivel de presión sonora, es como la última fórmula que vimos, 20 por el logaritmo de base 10 de la presión X que queremos averiguar, dividido la presión de referencia, que va a ser justamente ese umbral de 20 micropascales. Es decir, los decibeles de presión sonora miden la diferencia en decibeles que hay entre un sonido cualquiera y los 20 micropascales. Por eso los 0 decibeles en realidad significa cero diferencia. Es cuando un sonido es igual a la referencia, cero diferencia. No significa que no suena nada, sino que coincide con la referencia. Bien, esa referencia se midió, como habíamos comentado, para la frecuencia de 1000 Hz. Más adelante se hicieron mediciones de umbrales para las distintas frecuencias del registro audible. Y en este gráfico se muestran los resultados, tomando como punto de inicio el 0 dB, para el cual la referencia es el umbral para los 1000 Hz. Y se observa esta respuesta en frecuencia que seguramente ya conocen, en donde el umbral aumenta cuando desciende la frecuencia del sonido y el umbral disminuye cuando se acerca a la frecuencia entre 2000 y 3000 Hz, obteniendo umbrales que en decibeles de presión sonora resultan negativos, ya que se empezó midiendo el umbral de una frecuencia que no era la más sensible al oído. Estas dos líneas de abajo resultan coherentes con respecto a lo que uno conoce, pero esta línea de punta resulta un poco extraña. Muestra la mínima presión audible medida en experiencias que utilizaron auriculares. En realidad utilizaron auriculares para emitir el sonido y micrófonos dentro del oído como referencia de la intensidad sonora que estaba recibiendo el mismo. De esta forma descartaban el efecto de resonancia que tiene el conducto auditivo en la percepción del umbral. Por eso el máximo de sensibilidad ya no está entre los 2000 y 3000 Hz, sino que está justo en los 1000 Hz. Este umbral no da valores negativos. Los otros umbrales son resultado de experiencias usando el campo abierto, más precisamente usando parlantes en una sala anecoica, para simular el campo abierto. Entonces aquí sí los resultados se ven afectados por el conducto auditivo, mostrando esos picos de sensibilidad. Estas medidas de umbrales fueron un poco más allá cuando se crearon las curvas isofónicas de Fletcher y Monson, que fueron los primeros en medir umbrales a distintas sonoridades, por así decirlo. Nuevamente teniendo como referencia la frecuencia de 1000 Hz y los decibeles de presión sonora, fueron buscando los decibeles necesarios en cada frecuencia para igualar la sonoridad de un tono de 1000 Hz.
Entonces, por ejemplo, el oyente escuchaba un tono de 1000 Hz a 50 decibeles y un tono de 200 Hz. Debía cambiar el volumen de ese tono de 200 Hz para igualarlo en sonoridad con los 1000 Hz. Los decibeles obtenidos para igualar esa sonoridad marcarían un punto en la llamada curva isofónica, es decir, una curva de igual sonoridad. Dado que el resto de las frecuencias no iban a tener la misma cantidad de decibeles para igualar la sonoridad de tono de 1000 Hz, entonces inventó una nueva unidad que represente esa igualdad de sonoridad. Y esa unidad se llama FOM o fonio. De esta forma establecemos una relación entre la frecuencia y la sonoridad. En este ejemplo, para una sonoridad de 50 fones, los 1000 Hz deberán estar a 50 decibeles, iguales que los fones, pero los 200 Hz deberán estar más fuerte, a 60 decibeles. Bueno, y estos dos tonos suenan de la siguiente manera. Bien, más adelante en el tiempo hubo otros investigadores que volvieron a hacer las mismas experiencias de Flettner y Munson. Es el caso de Robinson y Dawson en 1956, que volvieron a construir curvas isofónicas, pero con un método diferente. Las de Fletcher y Munson se realizaron escuchando por auriculares, aunque seguramente no usando un micrófono de referencia en el oído, como vimos en la medida del umbral de presión audible, porque estas curvas siguen teniendo un pico de sensibilidad en las frecuencias alrededor de 3000 o 4000, como se ve en el gráfico. De todos modos, la experiencia de Robinson y Dawson les dio valores bastante diferentes, seguramente no solo por ese detalle en la metodología, sino por otros detalles de metodología que marcaron diferencias significativas y que en general fue valorado como un perfeccionamiento de las curvas isofónicas y no como simplemente una medida diferente. Entre las diferencias podemos ver que en la zona del registro grave los pasos de intensidad son mucho más constantes que en las curvas de Fletcher y Munson, en donde vemos pasos muy pequeños en las sonoridades bajas y pasos muy altos en las sonoridades más altas. También vemos que en las curvas de Robinson se mantiene un umbral creciente hacia las frecuencias bajas, incluso en las sonoridades altas, mientras que en las curvas de Fletcher, en las sonoridades altas, el umbral se aplana. También podemos ver diferencias en el extremo de frecuencias superiores. Aparece una segunda curva que muestra un incremento de sensibilidad pasando los 10 kHz, cosa que en la curva de Fletcher y Munson no sucedía, y el único pico de sensibilidad estaba dado en la frecuencia que ya conocemos. Mientras tanto, estas curvas y medidas más precisas de la sonoridad fueron aprovechadas por los aparatos de medición justamente de sonoridad. Replicar este mecanismo acústico del oído en un aparato electrónico resulta bastante complicado, por lo tanto se optó por replicar un mecanismo parecido, usando diferentes filtros, que son los que se muestran acá. Es decir, lo ideal hubiese sido lograr que estos aparatos midan directamente fones, usando exactamente todas estas curvas, pero como era tan complicado, optaron por inventar unas nuevas medidas de decibeles, los decibeles A, B y C, que son decibeles ponderados, es decir, ajustados en sus valores de acuerdo a las frecuencias. El filtro de ponderación A atenúa en gran medida las frecuencias graves para simular lo que sucede en el oído cuando se perciben sonidos alrededor de los 30 fones. Por eso ese filtro de ponderación debía usarse para tomar medidas de niveles bajos en sonoridad. Después otros filtros, el B y el C, simularían la respuesta en frecuencia del oído para las curvas isofónicas de 70 fones y de 100 fones, es decir, intensidades medias y altas. Lo curioso es que con el tiempo se fue universalizando el uso de los decibeles tipo A, incluso midiendo niveles sonoros de alrededor de 80 decibeles, es decir, en fones donde la curva no se acerca al filtro A. Sin embargo, la mayoría de las normativas que regulan los ruidos molestos y ruidos de fábrica, ruidos laborales, están expresadas todas en decibeles A, refiriéndose con frecuencia a niveles de 80 o 85 decibeles A.
A este uso no se llegó de manera caprichosa, sino que la práctica demostró que eran más representativos en esos niveles los decibeles A que los decibeles C. Es decir, medidas diferentes de decibeles C podían percibirse como iguales de molestas, es decir, su medida era imprecisa con respecto a la percepción. En cambio, con los decibeles A esa cuestión no pasaba. Después, más adelante, vamos a ver a qué se debe esa anomalía. Otra aplicación de estas medidas de curvas isofónicas las podemos encontrar en la medida de la salud auditiva, en donde tampoco utilizaron directamente los fones, sino que crearon su propia curva isofónica, que son los decibeles HL. Estos decibeles definen una sola curva isofónica, que es la correspondiente a un umbral de audición normal. Estas serían las medidas de esa curva isofónica 0, en donde de entrada podemos encontrar una diferencia importante en los 1000 Hz. Para los 1000 Hz la referencia era 0 dB de presión sonora. Sin embargo, en esta medida de umbral de sonoridad ubica el 0 a los 7,5 decibeles. El resto de la frecuencia, como es de esperarse, tienen umbrales más elevados. La otra diferencia está con respecto a la representación gráfica. Ahora, utilizando los decibeles HL en vez de los decibeles de presión sonora en la escala, el umbral de audición queda como una línea recta. La otra diferencia es que la escala está invertida, quedando en relación directa con la sensibilidad auditiva. En las primeras curvas isofónicas, un umbral más alto significa menor sensibilidad, como sucede en las frecuencias graves, pero en esta gráfica, un umbral más alto significa mayor sensibilidad. En ese aspecto, esta forma de escala tiene más sentido. Bueno, y acá hay un ejemplo en la utilización de esa escala de decibeles IL. Esta es la medida del umbral de audición de una persona cualquiera, en la cual podemos ver que es normal que haya variaciones. En el promedio de personas, este umbral debería ser una línea recta, pero en casos particulares puede haber diferencias. Este es el umbral para un oído, y este otro que tiene circulitos es el umbral para el otro oído. A la par y en simultáneo podemos ver también la audiometría de una persona con el oído deteriorado por exposición al ruido, en donde la percepción de frecuencias altas son las más afectadas. Por ejemplo, para 4000 Hz necesita para oírlo una potencia sonora de más de 50 decibeles. Como estos son decibeles IL, los decibeles de presión sonora necesarios serían 50 más los correspondientes al umbral IL, que son de 10, es decir, necesitaría 60,5 decibeles de presión sonora para empezar a oír los 4000 Hz. Otro detalle importante que me estaba olvidando de mencionar es el rango de frecuencias. Como podrán ver, es mucho más acotado y está definido según dos criterios. Uno tiene que ver con la funcionalidad, es decir, las frecuencias principales que nos permiten tener una buena calidad de vida, en donde la percepción del habla sería lo más importante, refiriéndonos a la audición. Y el otro criterio tiene que ver con la variabilidad de cada persona. Así como veíamos que estos dos umbrales son levemente diferentes, extendiéndolos por debajo de los 125 Hz o por encima de los 8000, vamos a ver que las variaciones son aún mayores, lo que dificulta definir una normalidad, que es lo que trata de medir la audiometría. Acá al lado vemos los rangos que definen las distintas condiciones. Una audición normal puede tener una desviación de hasta 20 decibeles desde el 0. De ahí para abajo empieza una escala de diferentes niveles de pérdida. Hablando mal y pronto sería una escala de mal en peor. De todos modos hay que tener en cuenta que con la edad este rango de normalidad se extiende un poco más hacia abajo, ya que es normal que con la edad se vaya perdiendo un poco la audición. Bueno, y finalmente llegamos a la estandarización de las curvas isofónicas. Tanto en la audiometría como en los medidores de sonoridad muchas veces se usaban referencias diferentes curvas isofónicas, dentro de las cuales las dos que vimos no eran las únicas. Por eso, llegado un momento, fue necesario realizar un estándar. Ese estándar es el ISO 226 y en esta gráfica podemos ver la comparativa entre la primera versión y la última de 2003. La primera versión tomó de referencia la curva de Robinson-Dawson, es decir, esta línea azul. Si observamos esta otra comparativa, en donde se compara
la última revisión con la Robinson-Dawson, vamos a ver que estas dos comparativas son prácticamente iguales. Es decir, la versión de 1961 era prácticamente la curva de Robinson-Dawson. Y aquí tenemos otra comparativa con la curva de Fletcher. Podemos ver que la versión final tiene un poco de cada una de ellas. Se parece mucho en las frecuencias altas a la curva de Fletcher-Munson, en cambio difieren las frecuencias graves. Por otro lado, se parece más en las frecuencias graves a la de Robinson-Dawson que en las frecuencias altas. Bueno, y acá también aparece la respuesta con respecto a los decibeles A y los decibeles C. La razón por la cual se usan los decibeles A para medir tan eficientemente las sonoridades bajas y medias como las altas es porque en realidad la inclinación de las curvas isofónicas en sonoridades altas no es tan diferente como en las sonoridades bajas, como lo mostraba en un primer comienzo la curva de Fletcher-Munson. Al ser la curva de 100 fones bastante parecida a la de 20 fones o 30 fones, se puede usar los decibeles A para medir tanto esas sonoridades bajas como las sonoridades altas. Finalmente, otro aporte de esta estandarización es un método, una fórmula matemática, junto con unas tablas que nos permiten obtener los decibeles o los fones con mayor precisión, sobre todo teniendo en cuenta que antes, para obtenerlos, había que seguir las líneas de la gráfica. Ahora, en cambio, se diseñaron un par de fórmulas a través de las cuales, por ejemplo, con esta puedo obtener los decibeles de presión sonora necesarios para alcanzar un determinado nivel de fones. Entonces, toda esta fórmula, usando los valores de esta tabla según la frecuencia que yo estoy queriendo calcular, me van a dar los decibeles necesarios para obtener una cantidad determinada de fones. Un detalle importante que aclara y que tiene que ver con el alcance de estos datos son los límites en frecuencia y en sonoridad. Este estándar nos puede calcular la sonoridad entre 20 fones y 90 para las frecuencias de 20 a 4000 Hz y de 20 a 80 solamente para la frecuencia de 5000 a 12500. Estos límites son más claros si lo vemos en la gráfica. El estándar nos permite calcular estas líneas continuas de 20 fones hasta 80 fones en frecuencias de 20 a 12500 y para 90 fones podemos calcularlo entre la frecuencia de 20 hasta 4000 Hz. La fórmula también nos puede dar valores superiores como 100 fones o inferiores como 10 fones y 0 fones, pero esos valores no están garantizados dentro del estándar de la fórmula. Bueno, y eso es todo con respecto al primer acercamiento de la percepción de la sonoridad.